Al profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, José Luis Piñeiro, profesor investigador del Departamento de Sociología, para hablar precisamente de estos temas. José Luis, te saludamos aquí desde Canal 11, gracias que tomas la llamada, buenos días. Gracias Javier, buenos días. Es un gusto que estés con nosotros, José Luis. Te planteo, a ver, ¿cómo leemos esto de, podría darse eventualmente la unión entre el cártel de los Beltrán, lo que queda de los Beltrán y los Caballeros Templarios, como hace presuponer la detención de algunas personas en la Colonia Condesa el fin de semana? Pues sí, podría darse ese tipo de alianzas. Hay que recordar que de alguna manera los Caballeros Templarios han recibido golpes importantes tanto de las autoridades federales como de las autodefensas. Y ahí la pregunta yo creo que debería ser si se supone que apresando a los cabecillas se van a desintegrar los Caballeros Templarios o la familia. Yo creo que si bien es importante descabezar los cárteles, esto no es suficiente porque sabemos que hay lugartenientes que están esperando, como en todos los cárteles, subir a su calidad de capos. Entonces, pues la estrategia gubernamental sigue siendo, como se ha dicho de forma reiterada, pues más de lo mismo, ¿no? Es decir, decomiso de drogas, arresto de cabecillas, desmantelamiento de laboratorios, quema de marihuana en los plantíos, etcétera. Pero yo creo que la situación de Michoacán es mucho más complicada que eso. Allí hay ya un entrelazamiento del narcotráfico a nivel económico, político, social, que no va a desbaratarse a menos de que se parta de que es necesario reconstituir el tejido social en Michoacán. Y eso implica no solamente el despliegue espectacular de policías y militares, sino también de políticas económicos, sociales, que, por ejemplo, resten capacidad de reclutamiento al crimen organizado, que quiere decir empleo, que quiere decir educación, que quiere decir participación política, para que la ciudadanía se siente identificada con el Estado, etcétera, ¿no? Y bueno, por supuesto, como ya se ha mencionado, ubicar a aquellos funcionarios altos, medianos o bajos funcionarios del Estado de Michoacán o de los municipios que han estado coludidos con el narcotráfico desde hace años. Es decir, es una labor mucho más profunda y de largo plazo que este despliegue que ahora ya se está diciendo que hay que prever el efecto cucaracha a otros estados. Pues ese es un cuento de nunca acabar, ¿no? A ver, José Luis, ayer el presidente planteó algo que me llamó la atención. Habló de la necesidad de invertir en otros niveles, no solamente en el sentido estricto de seguridad, en el estado de Michoacán. Una opinión sobre eso, y junto con eso, José Luis, al fin y al cabo las autodefensas, pregunto, fueron las que nos hicieron tomar conciencia de la dramática y gravedad situación que vive el Estado en esta zona, ¿no? Definitivamente, pero vamos a ver qué tanto dinero se invierte en otros rubros más allá de la seguridad pública, porque siempre ha habido un desbalance entre esa inversión en seguridad pública y la inversión en aspectos de tipo social, económico, cultural, etcétera. Y con respecto al tema de que al fin y al cabo fueron los grupos de autodefensa los que nos hicieron tomar conciencia de la gravedad de la situación, ¿no? Definitivamente, pues si estos grupos de autodefensa surgieron es porque había una ausencia de Estado o una mala presencia del Estado, como se le quiera llamar, ¿no? Un Estado incapaz, corrupto, permitiendo impunidad, etcétera, etcétera, hasta que la gente se armó
y ahora falta ver si se está pensando en una estrategia integral, si se está pensando reconstituir la sociedad y la economía de Michoacán con o sin la participación de las autodefensas. Las autodefensas, algunas plantean que hay que aprender cabecillas, pero otras autodefensas consideran que hay que generar espacios de autonomía, de autogestión, que permita tener mayor seguridad, no solamente mayor seguridad pública, sino recuperar, por ejemplo, riqueza forestal en manos de los narcotraficantes, recuperar bosques, recuperar predios, el que, por ejemplo, los templarios se les haya incautado por parte de las autodefensas armamento, casas, incluso se habla de que ya se repartieron o se regresaron a sus dueños más de 300 hectáreas en posesión de los templarios. Pues esto golpea el poder económico de los templarios, pero no es suficiente. Hay otras formas de ingreso que ellos tienen que los va a mantener allí, y lo peor sería que establecieran alianzas con otros cárteles, porque eso va a ser una situación muy complicada que no presagia que la violencia va a disminuir en Michoacán, ¿no? Bueno, por último, digamos, una pregunta que se ha hecho con insistencia para cerrar la conversación, José Luis, tú te planteas el por qué no se hizo esto antes con tanta fuerza, con tanta vehemencia, colocando a los caballeros templarios, por lo menos por el momento, aislados. O sea, ¿por qué no se hizo antes en el sexenio de Calderón, en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, en el gobierno de Leonel Godoy, en este año de Peña Nieto, en este año de Fausto Vallejo? Pues lo evidente es que al menos hubo tolerancia o hubo abierta corrupción. No sé cuál de las dos es más, fue la que pesó más. Sí. Y lo cierto es que la situación en Michoacán no se gestó de la noche a la mañana. Esto tiene años. Basta oír a algunos dirigentes de las autodefensas que dicen que tenían, por ejemplo, 4 años sin poder comercializar el limón porque las empacadoras no recibían el limón si no pertenecían a los templarios o si no tenían algún arreglo con ellos. Entonces, en pocas palabras, estaban de alguna manera llevando al extremo a los productores de limón, de aguacate, de fresa y de otras actividades comerciales, porque no había presencia de Estado que permitiera, pues digamos, un libre mercado, mínimamente. Entonces, es una situación muy complicada en donde pensar que se le va a restar base de apoyo social al narcotráfico de la noche a la mañana en Michoacán es una quimera. Sí. Eso es un proceso largo, lento, en donde sin participación social de autodefensas o de otro tipo de organizaciones sociales es muy difícil. Pensar que las autodefensas solamente sirven para pasar información a inteligencia civil y militar, pues es muy restringido. Falta que realmente haya confianza con las autoridades y también participación de la población que está harta de extorsiones, secuestros y una serie de delitos que pues son bastante conocidos, ¿no? José Luis Piñero, profesor investigador de la UAM. Gracias, José Luis, que tomaste la llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Seguimos en contacto. Por supuesto que sí. Gracias, José Luis.